El ser humano tiene 5 tipos de motivación y están las de más bajo poder y las de más alto poder, y cuando hablamos de poder es la capacidad de asumir el costo y el sacrificio que implica. Mayor poder es que tengo más capacidad de asumir costos, o sea, tengo mucho más músculo para aguantar o soportar, ¿cierto? Y la de más bajo poder es la económica. Esa es la de más bajo poder. La motivación más baja que un ser humano puede tener. Cuando tú haces algo porque la retribución es económica, por lo general, el costo de hacerlo siempre va a ser superior al retorno. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Daniel Restrepo en un episodio de Tenemos que hablar. Hoy estamos en un lugar muy especial, estamos en una estación del metro de Medellín en Acevedo y tenemos un fondo más espectacular aún. Digamos que el metro, creo yo, es de las empresas que más ha liderado el tema de salud mental, que más ha propiciado acciones en temas de prevención y atención en temas de salud mental, y el escuchar es uno de ellos. Así que hoy estamos acá en esta estación en una conversación muy especial con una experta, me atrevería yo a decir, Nati, antes de presentarte y darte la palabra. Creo que eres la psicóloga que más emprendedores han mencionado en estos casi 100 episodios que llevamos. Creo que la psicóloga de los emprendedores, por lo que he podido detectar, es darle la bienvenida a Nati Pardo, a Natalia Pardo, a este nuevo episodio de Tenemos que hablar. Gracias, gracias. Yo encantada, amo estos escenarios, pero sobre todo este en especial creo que tiene una connotación muy importante y lo veníamos hablando, y es lo lindo de ver lo que se está haciendo en torno a ciudad y cómo el metro ha generado, pues cierto, desde la apertura y desde el acceso, que es tan importante, el acceso. Estos espacios que queremos que se resalten y que se den cuenta que existe la oportunidad de uno poder acceder a la ayuda que muchas veces se necesita. Entonces, estoy feliz de estar acá, Dani, gracias. No, bienvenida Nati, y vamos a empezar a conocerte primero, pero antes nosotros siempre hacemos una pregunta rompehielo, no te la había dicho, y es si alguna vez te habían dicho tenemos que hablar en tu vida personal. Miles, ¿Y qué miles, sientes? miles. Creo que me siento muy bien, ¿sabes? Yo tengo una muy buena relación con el conflicto. Yo creo que el tenemos que hablar genera mucho impacto, positivo o negativo, dependiendo de las habilidades que uno tenga en torno al conflicto y la relación y la asociación que uno tenga con el conflicto. Entonces hay personas que el conflicto es tierra fértil, ¿cierto? Que es la oportunidad de, después de esto hay algo que viene y que es mejor. Pero hay muchos que por su historia de vida y sus experiencias, digamos, de crianza y del entorno en el cual fueron expuestos en algún momento de la vida, lo que tienen es una correlación absolutamente negativa, donde el conflicto no conduce a nada, o ese espacio que no genera cambio, que no nutre, que no modifica. Entonces yo creo que desde ahí uno tiene una diferencia muy grande, y yo tengo una relación afortunadamente muy sana con el conflicto. Y a la inversa también, o sea, es decir, cuando tú dices tenemos que hablar, también lo enfrentas de esa manera. Muy fácil. O sea, la comunicación y, como te digo, la capacidad de uno tener conversaciones integrativas, que yo creo que es un recurso muy importante. Las personas piensan en conversar y en poner límites de una manera muy dictatorial, ¿sabes? Como que el abordaje que hacen es desde el poner límites es conflictivo, porque lo que voy a hacer es incomodar al otro. Y se nos olvida, o no sabemos porque no estamos educados en eso, en cómo tener conversaciones integrativas. Entonces yo soy muy clara siempre que acompaño en esos procesos y les digo, mira, una conversación es exitosa cuando se genera reflexión.
no cuando yo gano desde la argumentación. O sea, si tú y yo nos paramos de esta silla pensando cosas adicionales a las que llegamos pensando, ya fue una conversación exitosa, porque me amplió el panorama. Fui capaz de, ¿cierto?, de ver más allá de mis ideas y de mi mundo e integrar lo que tú me estabas exponiendo. Entonces, eso para mí es una conversación integrativa y el conflicto o el tenemos que hablar, ojalá sea siempre dirigido desde entiendo tu mirada, ¿cierto? La veo, soy capaz de comprenderte, quisiera que tú también vieras la mía. Qué bonito ¿Cierto? eso. Quisiera que tú también pudieras entender en mi posición y mi lugar en el que estoy. Y pues, y en un tema, o en una situación más bien como la que vimos de tanta polarización y tanta fricción, creo que es una muy bonita reflexión, ¿cierto? Como entender muy bien las miradas del otro en Así la es. conversación. Qué buena intro, Nati, de verdad, qué nota. Bueno, pero contanos un poquito, antes de entrar en materia de la parte técnica, contanos un poquito de vos. ¿Quién es Natalia Pardo? Bueno, Natalia, yo siempre digo que soy muchas cosas. En este caso yo creo que vamos a mirarlo mucho en la parte técnica. Yo me gradúo como médica, yo soy médica de la Universidad CES y mi mirada de la medicina desde siempre, hoy que hago la retrospectiva, era muy diferente, ¿sabes? Pero me costaba mucho darle un valor a esa mirada diferente cuando tú estás siendo educada en una forma tan tradicional donde el ancho de banda es más corto. Entonces yo sentía que la vida tenía que ser como me la estaban presentando y que la medicina tenía que hacerse como yo la venía, digamos, observando en el proceso de desarrollo profesional y de aprendizaje, pero no me saciaba. A mí la medicina que yo veía y que pretendía hacer, a mí no me saciaba, me parecía que le faltaban cosas. Entonces empecé a buscar más, empecé como a buscar otros caminos, a buscar otras formas, a integrar cosas que para mí eran súper importantes. Y afortunadamente la vida me fue llevando obligadamente, porque ese camino que yo me había planteado inicialmente no se dio, entonces me fue obligando a que yo le diera valor a esa mirada, que yo tuviera la oportunidad de decir esto definitivamente es importante para mí y, y terminé haciendo una medicina que me expandió por completo la vida, ¿cierto? Yo en el consultorio muchas veces hablo con los pacientes sobre cómo extrañan tanto el médico de antes, esa añoranza de la relación que había con el médico de antes, ¿cierto? Que era el que iba a tu casa, se sentaba en tu sala, se tomaba un café contigo, sabía que tu hijo, tu hija sabía en qué estabas, te conocía, Dani, te conocía, ¿sabes? Que con una llamada ya sabía de qué le estabas hablando, que estaba disponible, que había acceso, que había conexión, que había yo creo que esa intimidad en esa relación. Y que además era un manager, o sea, casi que se convertía el médico en la persona sabia que tú llamabas cuando tenías problemas en la vida, más allá también de los físicos, ¿cierto? Como que estoy preocupado con esto, estoy dejando de dormir por esto me tiene acá, y entonces se convertía como en alguien, un asesor de vida, ¿sabes? Y para mí esa es la medicina bien hecha. O sea, la medicina bien hecha es la que tiene que comprender la biología, sin duda, o sea, pero tiene que entender que la biología es un plano de manifestación, ¿cierto?, de las experiencias que este ser humano está experimentando. Entonces, si yo me quedo solo en la biología, a mí me hacía falta la comprensión de otras cosas. Y cuento mucho cuando me invitan a conversar que la vida me fue llevando a integrar eso. Yo fui formada, afortunadamente tuve dos mentores muy significativos en mi vida y estos dos mentores me hicieron darme cuenta de lo que era la trayectoria de la enfermedad. Entonces, cómo hay tanto que ocurre antes de que el paciente se enferme, cómo nosotros llegamos tan tarde, ¿cierto? Entonces yo decía, nosotros estamos llegando a la historia donde nos estamos perdiendo todo este espacio de intervención y de interpretación. Y eso me parecía súper apasionante. Entonces hice una formación en un área de la medicina que ojalá ya todos conozcan, que es gracias a la neurociencia, que se llama Medicina Mente y Cuerpo. Es cómo integramos el pensamiento y las emociones a la biología, ¿cierto? Cómo hay unas vías de comunicación directas y específicamente en mi formación en manejo de estrés y desarrollo de resiliencia, cómo le ayudamos al ser humano a desarrollar resiliencia para poder llegar a tener una vida que le sea plena, que le haga sentido. Wow. Ahorita que decías, Nati, una cosa y es como que tú tenías un camino, tú habías pensado un camino y digamos que ese camino no se dio como lo Sí. pensabas.
si uno hace el símil, por ejemplo, con los emprendedores que tenemos o una ilusión o un sueño y a veces no sale como queremos, ¿cómo viste tú como en esa, hacer las paces, digamos que con las cosas que no estaban saliendo como tú lo habías planeado? ¿Te costó o fluiste, como dice uno también coloquialmente? ¿Cómo fue tu proceso Yo ahí? creo que hubo un primer elemento muy importante y fue que lo intenté hasta que quedé saciada, ¿cierto? Entonces hice un proceso de analizar, entender, comprender y poner en marcha todos los recursos que yo tenía para poder lograr lo que yo consideraba que quería. Hoy sé que no lo quería, pero en ese entonces para mí sí era algo que yo quería y perseguía, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso, como que yo me sacié, o sea, utilicé todos los recursos, como decimos nosotros coloquialmente, lo dejé en la cancha, dejé todo en la cancha, todo lo que dependía de mí. ¿Se quedó en la cancha? Sí, yo creo que esa es una cosa muy importante. Tanto en el emprendimiento, como en el matrimonio, como en las relaciones de pareja, como en todos los procesos, estás yendo a la búsqueda de los recursos que estén en ti o por fuera de ti que necesites desarrollar para sentirte en paz con que el resultado no era el que tú esperabas. O sea, como que uno se sienta tranquilo de que la dio toda, lo Sí, intentó hasta el sí, final, así el sí, resultado no era el esperado, pero por lo menos quedó exactamente. como con la conciencia Sí, tranquila. ¿sabes por qué? Porque es la comprensión de que el resultado es una consecuencia de una ecuación de múltiples variables, Ok. ¿cierto? Y hay unas variables que tú tienes control sobre ellas, hay unas variables sobre las cuales tú tienes injerencia, que es distinto que control, y hay otras que definitivamente no dependen de ti. Entonces, que donde yo tengo capacidad de control y de injerencia estén, pero que donde yo no tengo cómo modificar esto, haya capacidad de aceptación radical. Aceptación radical. Esa aceptación, o sea, lo que dependía de mí se puso, pero lo que no dependía de mí no estaba, ¿cierto? Y el resultado no es lo que yo esperaba, pero tengo paz. Sí, ahí así, y así está uno como esa, ve, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? ¿Será que me aceleré mucho para tomar una decisión? Exactamente, exactamente. Y aquí hay un elemento muy importante, y lo veníamos hablando tú y yo en el metro ahora mientras estábamos sentados conversando, y es cómo la mente racional se queda siempre corta para la comprensión de los eventos vitales. Entonces, las personas que solamente tienen la razón para comprender la vida, siempre están en una posición de fragilidad. Siempre. Tremendo. La razón es muy sesgada, es limitada, eh, es corta, ¿cierto? Entonces, uno necesita más. Uno necesita un componente espiritual. Entonces, también es esa posibilidad de uno desarrollar creencias que te hagan sentido, pero que te permitan integrar lo que está pasando. Entonces, que te dan paz en el alma, ¿cierto? Pues esto tenía que ser así. ¿De dónde nace eso? Es que me duele, pero tenía que ser así. ¿De dónde nace esa ¿De creencia? dónde nace eso? No sé. Eso es espiritualidad. Hay algo que a mí me hace y yo voluntariamente quiero creer que es así. Y el creer que es así me da paz, me da tranquilidad, me permite aceptar. Porque si me quedo desde la cabeza, voy a seguir pensando que es que faltó A o B o C o que esto no se hizo suficientemente bien y no es por ese lado. Tremendo. Porque ya lo vamos allá al mundo pues de los emprendedores, como te decía ahorita también en el Tras Bambalinas, emprendedores que han pasado por acá a compartir su historia como Daniela Valencia, Tru, Felipe Agudelo, Alejo López. Muchos han recorrido a ti para que los acompañes en sus procesos personales. Y digamos que hay un elemento común y es, pucha, muchos han sentido esa necesidad de tirar la toalla, ese agotamiento en el emprendimiento. Después te le preguntaba hasta qué punto uno dice, hey, no, tirar la toalla ya porque realmente estás, o no, intente porque va a ser duro. Entonces, por eso quería hacer como esa analogía con lo que tú estabas diciendo, de intentarlo, por lo menos hasta donde tú puedas, como sentirte en paz contigo mismo, que era lo que tú decías ahora. Exacto. Mira, hay una cosa muy importante en la vida y es que hay 5 tipos de motivación. El ser humano tiene 5 tipos de motivación y están las de más bajo poder y las de más alto poder. Y cuando hablamos de poder es la capacidad de asumir el costo y el sacrificio que implica. O sea, ¿Cierto? entre mayor, Mayor poder es que tengo más capacidad de asumir costos, o sea, tengo mucho más músculo para aguantar o soportar, ok, ¿cierto? Y la de más bajo poder es la económica, esa es la de más bajo poder. la motivación más baja que un ser humano puede tener. Cuando tú haces algo porque la retribución es económica, por lo general, el costo de hacerlo siempre va a ser superior al retorno, Tremendo. siempre.
Hace unos años en la Universidad de Harvard hicieron un estudio muy interesante donde cogieron una empresa manufacturera que tenía 3 turnos de trabajo pues con obreros y quisieron hacer una intervención donde les ponían un proyecto que era de sobrecarga laboral, o sea, eran horas extras, en fin, y hicieron unas intervenciones triple ciegas donde a cada uno de esos grupos les daban un pago diferente. Entonces a un grupo le pagaban 1X, 2X, 3X, pero ellos no sabían que eran pagos diferentes. Hicieron mediciones de estrés antes, durante y después. Y mediciones de estrés son biológicas, entonces midieron cortisol, midieron hormonas, midieron adrenalina, midieron respuesta simpático del parasimpático y también exámenes psicológicos, en fin, había toda una mirada muy, muy integral de lo que estaba pasando. Y al final miraron los resultados y se dieron cuenta que la experiencia de estrés era exactamente igual en los 3 grupos. O sea, no importa que ganara más o menos. Porque lo que la gente ya decía es, me pagaron muy bien, pero me perdí, ¿cierto? Dejé de hacer ejercicio, dejé de dormir, me perdí los fines de semana con mi familia, no veo a mi hija, no pude hacer, o sea, perdí calidad de vida. Gané dinero, pero perdí, el costo fue muy alto. Entonces, ya las empresas hoy, ojalá, y las que no tienen que empezarse a replantear eso, el retorno económico nunca va a lograr, ¿cierto? Digamos que superar el nivel de costo que muchas veces se siente. Entonces, esa es una motivación muy baja, es peligrosa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque es una posición de fragilidad. O sea, si yo voy a hacer esto por plata, entonces te llaman y te ofrecen X plata y es muy interesante, pero tengo que entender que puede ser que se quede corto. Eso me hiciste acordar, porque mira que en el emprendimiento también, no, es que hay que trabajar mucho, hay que hacer un esfuerzo gigante, entonces 24/7 y los domingos. Y yo decía, pucha, pero ¿a qué costo? O sea, cuando ya la lograste y levantaste, no sé, plata, y ya pues el putas del emprendimiento y volteaste para atrás y te separaste, sí, claro, no viste a tus hijos. Claro. Lo que pasa es que son capaces de asumirlo, los que tienen una motivación de alto poder que es basada en propósito. Entonces, económica del ego, lo que hago en busca de reconocimiento. Explícanos cada una. Entonces, muy bueno. La del ego es el reconocimiento, la admiración, el aplauso, ¿cierto? La que quiero llenarme de esa sensación de aprobación y de pertenencia. La tercera es la que hago desde el deber ser, porque moralmente considero que este es el deber ser. La cuarta es la convicción de hacerlo. Y la más potente es la motivación basada en propósito. Pucha, supone que alguien nos está escuchando y dice, ¿cómo hago pasar? ¿Cuál es la mía? ¿Puedes darnos un tip o cómo puedo evaluar esas? Sí, porque es que es la búsqueda, o sea, ¿qué es lo que yo estoy esperando al final de este camino? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué estoy esperando al final de este camino? Entonces tú me preguntas a mí, ¿qué haces en Body? Body es mi consultorio, pero Body tiene muchas cosas. Body tiene este espacio, Body es conferencias, Body es acompañamientos empresariales, es acompañamientos a empresarios, a líderes, Body es muchas cosas. Pero ¿cuál es el propósito de Body? Lo que yo te acabo de decir. Para mí es importante que las personas aprendan a desarrollar narrativas que les genere resiliencia y la capacidad de crear para ellos una vida que les haga sentido, ¿cierto? Eso no se acaba. Que me paguen hoy X plata por una conferencia y mañana 20 veces esa plata, bacanísimo. Pero sigue habiendo un propósito de base que no se acaba. Tú jalas y eso sigue habiendo espacio para eso, ¿cierto? Eso se puede ver en 1000 formas. O sea, el desarrollo de narrativas y de resiliencia, ¿de qué manera se puede hacer? De todo. Cabe acá, cabe en un escenario, cabe en un libro, cabe en un consultorio, cabe en una cita médica, cabe en una consulta, cabe en muchas formas. Entonces yo creo que lo importante es que el emprendedor, ¿cierto?, que tiene realmente una motivación basada en propósito, es el que es capaz de sostenerse a pesar de la adversidad y del costo. O sea, a pesar de que se separó. Se separó, le dijeron 25 veces que no, está endeudado, lo está buscando la DIAN, mejor dicho, historial crediticio por el piso, embargado, porque es que todo esto pasa, ¿cierto? Debe plata en la calle, debe plata en los bancos, debe plata a la familia, y sigue con la idea de llegar. Y hay unos que lo logran, ¿cierto? Y por eso lo vemos en los libros, o sea, vemos autobiografías y historias que valen la pena ser contadas.
Pero es no solamente la construcción de que hay una motivación de propósito muy clara, que hace que lo que para uno diga, pero ¿cómo está asumiendo este costo? ¿A qué costo está persiguiendo esta idea? Pero es que para ellos hace sentido. Porque la búsqueda, ¿cierto? Es superior, la motivación es superior al costo que para ellos están asumiendo. Tremendo. Eso es muy teso. Ahí voy a unirlo con la pregunta anterior, la de ahorita, porque, claro, o sea, hasta qué punto darle por ese propósito y cuándo decir, parce, o sea, con todo el amor, o sea, muy bonito el propósito, Cuando el costo es superior. pero Cuando no yo te da. empiezo a sentir que el costo de hacer esto está siendo demasiado alto y que la sensación de pérdida es superior al seguir en esto. Y ahí es donde de pronto pueden aparecer como el tema del burnout, se quemó. Total. Entonces, donde aparecen entonces eh, una cantidad de síntomas que pueden ser mentales y físicos o solo físicos. Pues es donde empiezan a aparecer las manifestaciones clínicas, que muchas veces en un principio son súper sutiles. Entonces, donde uno empieza a normalizar que así vivo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que más normalizamos es, por ejemplo, el insomnio, que es uno de los primeros signos importantes que nos hablan de que algo está pasando, ¿cierto? Cuando tú ya dejas de dormir, la calidad de sueño, la capacidad de conciliar el sueño, los despertares en la noche a pensar, se hacen mucho más frecuentes y son incluso muy interferentes. Ya me cuesta el despertar, ya me cuesta el día, las actividades. Eso es significativo. Y la gente tiende a normalizar mucho el insomnio. Sí, como dicen, no he dormido, como, no, estoy durmiendo súper mal. Estoy durmiendo súper mal y no pasa nada, ¿cierto? Y eso tiene un efecto acumulativo. No, hoy la gente le tiene mucho miedo al estrés, ¿sabes? Mucho miedo al estrés. Y yo trato siempre de darle la vuelta al asunto y les digo, a mí no me preocupa tanto la carga de estrés que tengas. Me preocupa es que tanta capacidad de resistencia desarrolles. Porque eso es una balanza. Entonces, si sube el estrés, pero yo cada vez soy más capaz de desarrollar resistencia, no entro en déficit. ¿Y cómo sería generar resistencia? Por ejemplo, un buen sueño es uno de los mecanismos más importantes porque la noche regenera. Regenera. Entonces, todo el día estuviste en un candeleo bravo, Un pero voltaje, dormiste bien, dormí bien, compensaste un poquito. compenso. Ok. A nivel físico regenero, ¿cierto? Y a nivel mental y emocional, es que el proceso de sueño tiene que ver con la modulación mental y emocional. ¿Y qué más, por ejemplo, ahí dijiste el estrés, pero cuando dice, por ejemplo, que se quemaron, cuando les dio burnout, El por ejemplo, burnout tiene muchas formas de manifestación clínica. Entonces, yo veo pacientes con burnout depresivos, pero los veo con ansiedad, pero también los veo con cáncer, pero también los veo con un lupus, o sea, se puede es manifestar de diferentes de maneras. muchas maneras. Pero hay una cosa muy importante en el burnout como tal, y es que hay dos asociaciones típicas, y una es que el antecedente es una sobrecarga laboral, ¿cierto? O sea, yo vengo sintiendo por un tiempo importante de mi vida que mi relación con mi trabajo no está ni es como yo quisiera que fuera. Y cuando yo te hablo de sobrecarga laboral, no solamente es porque hay mucho trabajo que hacer, es porque puede ser que el entorno laboral no sea propicio, porque las relaciones no sean adecuadas, porque era un costo emocional muy alto, ¿cierto? Un costo mental muy alto, porque es hostil, porque no hay confianza. Entonces, estas cosas son muy importantes, porque hay pérdida de libertad y autonomía. Una de las cosas que más conducen al burnout es eso. O sea, en la ciencia y en la evidencia sabemos que uno de los factores que más hace que una paciente tenga riesgo de desarrollar un burnout es la pérdida de libertad y de autonomía. Entonces, llegan, pero vuelvo y te reitero, llegan de muchas maneras. ¿Qué pasa? Que llegan, por ejemplo, en un cuadro depresivo. Entonces, un primer elemento, decíamos esto, la sobrecarga laboral, que te lleva a tener un cuestionamiento sobre qué sentido tiene la vida. Pues, ¿qué sentido tiene vivir así? Esas dos cosas ya te tienen que hacer sospechar si yo estoy teniendo un burnout. Si uno se hace esas preguntas, ahí hay una banderita. Ahí hay una bandera importante, ¿cierto? Ujú. Pero hay muchas banderas que son importantes. Digamos que la experiencia de ansiedad a todos nos pasa. La ansiedad no siempre es una patología. Eso es muy importante que quede claro. Todos tenemos ansiedad, ¿cierto? Lo importante es hasta qué punto esta ansiedad genera interferencia y se convierte ya en una patología como tal. Digamos que es, entre comillas, similar a lo que decías del estrés. El estrés, si lo regulas,
Pues es normal, aquí también sucede algo similar. Claro, es que la ansiedad, hay una ansiedad que es patológica y hay una ansiedad que es funcional, ¿cierto? Es que Nati, la respuesta de ansiedad, digamos que puede tener un contexto normal, ¿cierto? Dentro de un marco, Nati, yo me estoy divorciando y me siento ansioso. Sí, pero cuéntame qué estás sintiendo. Entonces, dependiendo de, ¿duermes? Sí, sí duermo. ¿Eres capaz de concentrarte en tu trabajo? Sí me concentro. ¿Eres capaz de salir y vincularte y relacionarte socialmente? Sí soy capaz de hacerlo. ¿Estás disfrutando? Sí. ¿Tienes pensamientos rumiantes? Sí, todo el tiempo estoy pensando, pero estoy tranquilo en general. Estás ansioso, pero no estás generando un cuadro patológico de ansiedad. Pero mira que en la película de Intensamente muestran al final, parafraseando, como que la ansiedad dice, ay, ¿qué vamos a hacer para el examen de mañana? Como Sí, estudiar. Entonces ahí como que muestran un poquito que, claro, la ansiedad puede ser positiva si te muy, preparas. Pues en el caso, por ejemplo, de esa película, era como que, si yo preparo mi examen de inglés, estoy gestionando mi ansiedad. total. Y de hecho, alguna vez escuchaba en una entrevista, creo que era a Robert Farah o a Cabal, no sé cuál de los dos, eh, los tenistas, y decía, yo siento mucha ansiedad antes de salir de la cancha, pero entendí que es bueno. O sea, la asociación que tengo de eso es absolutamente positiva, porque estoy entrenado en pensar que lo que me está pasando físicamente me está preparando para el reto que tengo. Entonces, mira que también viene mucho de la connotación, ¿cierto? Si tú estás montando una banda y estás trotando y tu corazón va a 130 latidos por minuto, tú te sientes súper bien. O sea, yo estoy trotando y estoy acelerado, estoy jugado, estoy sudando, tengo adrenalina, ¿cierto? Mi corazón está acelerado, la respiración es corta y yo me siento súper bien. Pero yo estoy sentada en esta silla y mi corazón arranca a 130 y empiezo a sudar y me siento con la respiración corta y eso es un ataque de pánico. Ahí, Es la misma respuesta física, pero la experiencia y la connotación mental absolutamente diferente, ¿qué te es eso? ¿cierto? La misma respuesta física. O sea, porque una persona es algo normal, para otra puede ser, Lo que está dentro de un marco esperado, estar en espera, una banda así es normal, mm, pero estar sentado así no es normal. Pero la experiencia física es la misma, entonces se hace desagradable. ¿Tiene sentido? tiene Entonces mucho me sentido. produce esa ansiedad mental, no me produce sensación de bienestar como me puede estar pasando en la banda. Entonces lo que te quiero decir es que la experiencia de ansiedad es contextual, depende del contexto, ¿cierto? Depende de la asociación que tú tengas, pero sobre todo quiero ser muy enfática en esto, sin duda alguna, depende de que tú no tengas unos signos de alerta y de alarma que nos hagan considerar que es una ansiedad que ya se convierte en patológica. ¿Cuándo es patológica? Cuando la preocupación es excesiva. Cuando lo que tú decías no te deja dormir, no te Ya deja es excesivo. trabajar, Además me preocupo de cosas que no me debería de preocupar, ¿sabes? Que en el marco de la normalidad esto no me debería generar tanto impacto. Esta llamada no me debería a mí de generar esta reacción tan intensa. Esta noticia no me debería de generar a mí en el marco de la normalidad, o no me hubiese, hace un mes o hace 2 meses esto no me hubiera dado tan duro, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que yo me estoy preocupando en exceso. Uno, dos, de que me estoy anticipando y sobre todo que estoy haciendo anticipaciones catastróficas. Entonces mi cabeza tiene un sesgo donde siempre me lleva al peor escenario posible y considero que es el único que es viable. Entonces todo el tiempo estoy catastrofizando y todo el tiempo estoy, ¿cierto?, anticipándome a las cosas, donde yo no soy capaz de concentrarme, no soy capaz de planear y de ejecutar, donde no soy capaz de socializar, porque la interacción con el otro me cuesta demasiado, ¿cierto? No soy capaz de dejar de pensar. Entonces son pensamientos que muchas veces, en algunos casos, son incluso obsesivos. Me obsesiono con pensamientos. Nati, vamos a agrupar, porque hemos hablado de varias cosas, ¿cierto? Burnout, ansiedad, estrés. Me gustaría como que tratar de recapitular, como, hey, más o menos, para entender un estrés es esto, una depresión es esto, como que tratar de agrupar una definición concreta de cada uno para uno poder empezar a identificar cómo está viendo cada emoción. No sé si se puede. Entonces, el estrés es una respuesta natural frente a la percepción de amenaza, necesaria para la vida, adaptativa en muchos casos,
¿cierto? Que lo que hace es reclutar recursos para poder dar elementos para cumplir con una tarea y un objetivo. Eso es la respuesta de estrés. ¿Cuándo el estrés es patológico? Cuando esa utilización de esos recursos es excesiva. O sea, ¿cierto? Ya en lugar de estar respondiendo de manera adecuada, es demasiado tiempo, me he desgastado, físicamente ya tengo consecuencias derivadas de eso o mentalmente tengo consecuencias de eso. Yes. ¿Cierto? Eso es estrés. Estrés. Ansiedad es una experiencia, es una sensación, es una emoción que puede ser adaptativa o puede ser patológica. Okay. Y es patológica cuando lo acabamos de decir, que los signos están muy claros, cuando ya no me puedo concentrar, cuando no puedo dormir, ¿cierto? Y depresión es una patología, ¿cierto? Que se caracteriza por varias cosas, pero quiero hablar de una muy importante que es la desesperanza. Desesperanza. La desesperanza, ¿cierto? La desesperanza es uno de los elementos más transversales a la sensación al estado de depresión. Y en psiquiatría tenemos un término muy técnico que se dice anedonia, y es la incapacidad para experimentar placer o disfrute. Como una apatía completa. Apatía completa. Te ganaste este premio. O sea, ni fu ni fa. Nati, yo antes me ponía a jardinear y me parecía espectacular y ahora ni me interesa. Llevo 6 meses y ni miro las matas, se me van a dañar, se me van a morir y me importa cero. Ahí hay un signo muy importante, ¿cierto? Entonces, la desesperanza junto con esa pérdida de la capacidad para experimentar placer y disfrute, sobre todo por lo que antes era tan evidente que disfrutabas, son dos signos de alerta y de alarma que son muy importantes y que nos deben de llevar a decir, esto hay que revisarlo, esto hay que consultarlo y ojalá mirarlo con calma. Nati, mira, digamos que ahorita lo hablamos también en el tras bambalinas, uno tiene una crisis o de ansiedad, de depresión, de estrés, cualquiera de esas, y uno quiere buscar ayuda, pero pues claramente por el boleo que tienen los psicólogos, las psiquiatras actualmente, te dicen en un mes, ¿cierto? Entonces uno ahí, pues, pucha, en un mes, y yo con esta crisis o esta ansiedad o esta depresión. Entonces, como soy consciente y somos conscientes de que es difícil lograr una atención rápida, ¿qué podemos hacer las personas antes de llegar a esa consulta o antes de llegar a esa terapia como para tener un kit de primeros auxilios? ¿Qué podemos empezar a hacer? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar mientras llega esa atención? La primera es la escritura. Escribir. Sí. La escritura es una técnica terapéutica. Yo cuento esa historia alguna vez, pedí un taxi. Me llegó un taxista muy querido, yo iba vestida de médica y yo veía que él me miraba y me miraba por el retrovisor y me miraba, pero no se atrevía todavía como a preguntarme nada. Hasta que por fin ya llegando al consultorio me dijo, ¿usted es doctora? Y yo le dije, sí. ¿Y usted es doctora de qué? Yo le dije, yo soy doctora del estrés. Me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, claro, cuénteme. Me dijo, mire, es que yo tengo un tema en mi vida muy grave, es muy grave, y yo nunca he podido hablar de eso con nadie. Nunca he sido capaz de hablarlo. Y eso a mí me daña la vida. Y me dicen que vaya, que busque un psicólogo, que busque ayuda, y yo no soy capaz de hablar eso. Entonces, ¿uno qué hace ahí? Me dijo, yo le dije, uno escribe. No escribe. Uno escribe. Uno escribe. Me dijo, ¿me escribo? Y yo le dije, sí, siéntese y escríbalo. Sin orden, sin ortografía, sin elocuencia, escriba. Simplemente saque lo que hay adentro como está y lo pone afuera. Y después hace con ese papel lo que quiera. Me dijo, bueno, voy a mirar a ver. Y yo, bueno, chao, chao. Yo me bajé, chao. Pasa el tiempo. Pido nuevamente un taxi. Me monto en el taxi. Yo no lo reconocí. Y cuando me monto, él me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Yo le dije, no me acuerdo de usted. Me dijo, usted me salvó la vida. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, usted algún día me dijo que escribiera. Yo le dije, sí, ya me acordé. Me dijo, yo escribí y eso me salvó la vida. Entonces, yo creo que la primera cosa es, no tienes que esperar a llegar a un espacio de estos. Escribir es una forma de catarsis que organiza y que te permite poner afuera lo que te está generando un efecto acumulativo adentro. Esa es una primera estrategia fundamental. La segunda es entender que el cerebro es un órgano social. Esther Perel, que es una psicoterapeuta que a mí me parece fascinante,
dice que la enfermedad mental hoy se ha llevado a la contextualización individual, pero que realmente la enfermedad mental es una problemática social. Y es del cómo nosotros estamos siendo tan carentes en los vínculos y en las conexiones que tenemos. Conectar hoy es muy difícil. La gente hoy no sabe conectar. No sabe conectar. Porque conectar requiere de dos cosas, de tiempo y de disponibilidad. Que es lo que casi no hay ya. Entonces, claro, las relaciones que forjamos son relaciones muy superfluas, ¿sabes? Entonces, ese es un segundo elemento. O sea, voy y me refugio en los vínculos y en las relaciones que tengo que para mí son significativas. Es que puedes tener una o dos, pero son. Entonces, este amigo, esta amiga, mi mamá, mi hermano, ¿cierto? Pero voy y me refugio en ese espacio porque son espacios que me generan paz, tranquilidad y sensación de pertenencia. Tercero, estilo de vida, fundamental. Y cuando te hablo de estilo de vida es, necesitas empezar a hacer ejercicio, ojalá. Y no te estoy pidiendo que te vayas para un gimnasio y que te montes una hora en banda, ¿cierto? No, no, no. Sal a caminar. Camina. Y ojalá por la naturaleza. En Japón tiene la teoría del baño de bosque, los baños de bosque, ¿cierto? Y es como la exposición a la naturaleza genera en el paciente una sensación notoria de tranquilidad. Entonces, salgo, camino, le doy la vuelta a un parque, si tengo por mi casa un parque donde hayan unos árboles, y eso me ayuda, ¿cierto? Tercer elemento, fundamental también, es cómo vas a manejar el detonante mientras eso llega. ¿Y cuál sería la respuesta a esa La pregunta? gestión del detonante. Entonces, la gestión del detonante tiene que ver con varias cosas, pero una muy fundamental es, ¿soy capaz de modificar la versión que tengo de esta historia? Tremendo. Que eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, el fenómeno observado cambia según la posición del observador. ¿Soy capaz de mirar esto diferente? Y eso es un trabajo que uno tiene que aprender a hacer. Con la perspectiva frente Sí. a lo que está pasando. Sí, sí. Y ser capaz de tener esa posibilidad de crear esas historias que me generan más sensación de tranquilidad. Con este jefe, con mi pareja, con mi hijo, cómo le doy la vuelta un poquito a la idea que tengo en mi cabeza porque es una idea que no me está haciendo bien. Wow. Me voy a quedar con una de las que dijiste, que es el tema de las relaciones. Sí. Porque claro, ahí digamos que tenemos 4 características o 4 acciones que podemos implementar mientras llegamos a una consulta, por ejemplo, acá en el escuchadero, o donde un psicólogo, etc. Pero yo llego donde un amigo, donde mi mamá, donde la persona con la que tú decías que tenemos un vínculo. Y llego a decir, es que estoy triste, me pasó eso. Y él, ay, pero no te pongas triste, eso no son pesos, no son penas. O sea, ya volteémoslo y miremoslo desde cómo acompañar o cómo apoyar a ese familiar, ese amigo que viene con una situación, una crisis en su salud mental, cómo acompañarlo bien mientras llega a esa cita y no desmeritar, por así decirlo, como su emoción o lo que está sintiendo. ¿Qué toolkit también podríamos diseñar o complementar para esos cuidadores? Creo que uno que es fundamental, Dani, lo acabamos de mencionar, es disponibilidad, ¿cierto? Cuando un ser humano viene a hablarte, ten la disposición y la curiosidad genuina de escuchar. Yo no te estoy escuchando para responderte, además porque te voy a decir una cosa, a uno no lo salva lo que le dicen. O sea, lo que te salva no es lo que me dijeron, es que me dijo esto, lo que te salva es sentirte comprendido. Porque una vez el cerebro, que está en ese modo de alerta, de alarma, de huida, esa fight or flight response que está ahí, una vez se siente comprendido, la sensación de amenaza baja. Como que se calma. Porque ya no tengo que argumentar, ya no tengo que darle valor a mi testimonio. Hay alguien que simplemente le da valor porque es, no más. Entonces el cerebro inmediatamente se modifica en la experiencia que tiene.
y se modifica obviamente la posición y la posibilidad de abrir la mirada. Entonces, un ser humano lo primero que necesita es sentirse en un espacio en el cual, ¿cierto? Hay una curiosidad genuina, ¿cierto? Y hay una disposición a escuchar. Eso tiene que ser sin juicio, Sin juicio. es libre de juicio. Es que cuando yo te voy a escuchar, yo no estoy buscando ni que me digas A o B o C, ni me parece bien que lo estás diciendo, ni me parece mal como lo estás pensando. Yo te estoy escuchando, ¿cierto? Y hay unas palabras mágicas que dicen, dime más. Me empezaste a hablar, me siento mal, dime más. Dime más. Dime más, o sea, dime más. Dime más es, dime más, ¿cierto? Las segundas palabras mágicas es, ¿cómo quieres que te acompañen? Mágico. Porque tú te vas a dar cuenta que lo que tú ves como acompañamiento para el otro es intromisión. Que lo que yo hago desde un lugar que considero es para el otro es poco. O sea, uno lo hace con cariño, pues, con todo el amor, pero Pero como uno no, no sabe. o sea, es que ¿cómo quieres que te acompañen? ¿Te gusta que te llame? ¿No te llamo? ¿Te gusta que almorcemos juntos? ¿Te gustan esas conversaciones? Buscamos ayuda. ¿Qué es para ti? Háblame de qué es para vos estar acompañado. Sentirte acompañado para yo saber dónde me paro, ¿cierto? ¿Cómo quieres que te acompañe? Wow. Pero sobre todo desde la contención emocional, ¿cierto? Entonces la contención emocional es eso, es cómo acompaño esa experiencia que tienes. Si nos fuéramos, pues, o una persona que está como en un momento de crisis en este momento nos escuchase, pero no sabe que lo tiene, tú incluso ahorita mencionabas, cuando nos contabas de la medicina como la veías, que llega la enfermedad, pero no se pudo atacar a tiempo por que hayan síntomas y uno los dejó pasar como el sueño que nos decías. ¿Qué podíamos tener además del sueño como en ese checklist como, hey, vení, aparte del sueño, estoy con este tema, aquí hay algo, antes de que me reviente, como ahorita también decías, en un cáncer o en un infarto, pues, o enfermedades graves que normalmente se somatizan, además del sueño, ¿qué otras como factores tú puedes decir, hey, aquí puedes mirar si hay algún tema de salud mental? Antes de que pase esa enfermedad, pues digo. Yo creo que hay uno que pareciera ser muy amplio, pero para mí es muy significativo y profundo, y es cuando me está costando demasiado la incomodidad. No me está costando demasiado. Sí, cuando la capacidad de tolerancia al malestar es muy baja. ¿Y cómo se puede materializar eso? Por ejemplo, muy irritable frente a cosas. Estoy irritable, me siento más aburrido, cualquier cosa me parece. Es que el malestar es todo, ¿cierto? El malestar es sentirme rechazado, es que me digan que no, es que no me salgan las cosas. Cuando eso yo siento que yo no estoy teniendo la capacidad de gestionarlo, es momento de ir. Porque es antes de, ¿cierto? Sí. Es antes de. Y el cuerpo finalmente habla un montón, ¿cierto? El cuerpo también te habla de incomodidad. Entonces, tengo una cefalea tensional, estoy con un bruxismo miedoso, tengo gastritis, todo me cae mal, estoy distendida con agua, me estoy lesionando cada que salgo a trotar. Ay, ¿qué está pasando? Ya la última, Nati, porque a mí me parece muy valioso toda la mirada que nos has dado relacionada con los síntomas y todo. Pero siempre con los expertos nos gusta hacer una pregunta como complementaria y es ¿cómo se cuidan los que cuidan? Como un psicólogo, un médico, un psiquiatra, claramente está todo el día acompañando, escuchando a personas con sus problemas, con sus crisis, con sus situaciones. Pero a veces digo, escucha, puede que esa persona que me está escuchando, no sé, Nati o X psicóloga, escucha, puede que esté igual de llevada o puede que esté en una crisis. ¿Cómo cuidar a los que cuidan? ¿O cómo te cuidas tú? Yo me cuido como se debe cuidar un líder, ¿Y cómo es eso? y es manteniendo todos los días una conversación permanente en la cual yo esté conectada con la vida. Yo todos los días trabajo en estar conectada con la vida, en tener lo que llaman mentalidad erótica, en no perder de vista que la adversidad es una parte del todo, ¿cierto? En disfrutarme, el mirar la gente por la calle, el entregarme al milagro de la vida, si lo quieres poner en una palabra, ¿me entiendes? Como que no perder
el asombro, la posibilidad de ver todo lo bueno que hay. Algún día llegó a mi consulta un abogado que hoy quiero mucho, y abogado pues, pero abogado en cada célula de su cuerpo, súper argumentativo, racional, lineal, radical, en fin, y me habló una hora entera de por qué no iba a ser papá, pero me dijo, Porque no no iba. iba a ser papá. Y una hora entera, o sea, lo escuché una hora entera, sin modular, y más o menos es porque pues este mundo es un asco de mundo, ¿cierto? La conclusión era, ¿yo qué voy a traer a este asco de mundo a alguien? Entonces me acuerdo que le dije, mira, no me has dicho nada, porque todo lo que me has expuesto es desde una mirada de sesgo, a ti te falta equilibrio en la mirada, entonces baja, yo tengo el consultorio en un centro comercial, le dije, hay unos sofás deliciosos, súper cómodos, baja una hora y mira a la gente. Y cuando encontres la bondad, el amor, la generosidad, la mirada, ¿cierto? Cuando encontres eso, venís y hablamos de paternidad, a ver si realmente querés o no querés ser papá. Y volvió, contra todo pronóstico volvió. Y hoy va a ser papá, No, ¿cierto? Entonces lo que te quiero decir es que es eso, es no perder de vista lo que me conecta con la vida, lo que me hace sentir vivo, la playlist, la mirada de mi hijo, ¿cierto? La sonrisa, son cosas mínimas, pero que ya me dan un macro que me es suficiente. Entonces, tener la mirada muy conectada, la capacidad de mantenerme inspirada, yo creo que es lo que más me cuida, porque me genera esperanza, me genera ilusión, me genera confianza en el mundo que tenemos, me genera confianza en la gente. Entonces yo de ahí es donde me nutro. Nati, no, muchas gracias por todos estos mensajes tan poderosos, por estas recomendaciones, por estas alertas que también nos compartes para nosotros tener en cuenta hoy, o no es para que se autodiagnostiquen, hay que pedir ayuda, hay que ir a donde expertos, hay que ir a los escuchaderos, pero sí creo que puede ser un primer acercamiento para que tomemos acción y nos cuidemos antes de que, como decíamos ahorita, resulte una enfermedad o resulte algo pues un poco Total, más grave. total. Entonces te quiero agradecer mucho por todas estas lecciones, quiero agradecerle mucho al Metro, de verdad, por este espacio, por todo lo que hacen por la salud mental de la gente. Muchas gracias y de nuevo a ti también gratitud por todos los mensajes. Gracias, Dani. Mil gracias.